creo que ya es la hora de presentar a nuestros contertulios aquí para dialogar, para hacer tertulia a estas horas de la noche. Contamos con la presencia de don Diego de Araciel, que ya lo conocen ustedes, marqués de Araciel, duque de Roen, futurólogo, espiritualista y parece ser que muy conocido por el hombre de la calle, por ser precisamente la persona que intenta aconsejar a los más famosos de este país. Don Diego, gracias y buenas noches por estar con nosotros. Encantado, para mí es un placer poder transmitirme a través de estas ondas y llegar a tantas personas como pueden estar angustiadas o preocupadas o contentas, pero siempre deseosas de un diálogo. Gracias por su presencia. También nos acompaña en esta mesa, que intenta ser una tertulia durante una hora, don Ángel Gordon. Don Ángel Gordon es psicólogo, parapsicólogo, upirólogo, escritor, director del Centro de Estudios Dongor, y hay quien asegura que a partir de las 12 de la noche, bastante vampiro. Don Ángel Gordon, buenas noches, gracias por venir a esta tertulia. Luego hablaremos de los vampiros, si existen o no existen. También nos acompaña en la tertulia un personaje conocido, famoso, porque ha escrito hasta ahora, si la memoria no me falla, una veintena de libros sobre el mismo tema. Es un personaje que es siempre invitado a los más prestigiosos congresos o simposios que se celebren en cualquier parte del mundo que hablen sobre ovnis. Es un especialista en la materia, también escribe poesías, novelas, fue el fundador del Centro de Recuperación Submarinas, más conocido por las siglas CRIS, y hay quien entre la profesión o entre los personajes que se dedican a estos temas lo llaman cariñosamente, lo apodan cariñosamente el papá. Es don Antonio Rivera. Don Antonio Rivera, buenas noches. Gracias por estar aquí. Jesús, estoy encantado de estar aquí contigo. Gracias. Y nos acompaña, hasta ahora eran tres hombres, tres varones, vamos a cambiar de sexo, nos acompaña una fémina, Ángela Zarini, que es vidente, una guapa y joven vidente. Ángela, buenas noches, bienvenida. Hola. A la tertulia. Buenas noches. Se decía, seguramente todos ustedes habrán leído en más de una ocasión, que la razón es mucho más grande que nuestros pequeños razonamientos y que sabe admitir un hecho, aunque este hecho parezca inconcebible para la ciencia, al menos tal como la concebimos hoy en día. ¿Pasa eso con la parapsicología, señores? Tal vez este podía ser el punto de arranque de la tertulia de esta noche. ¿Que si pasa? ¿Que la parapsicología podía ser el punto de arranque? No, la pregunta podía ser el punto de arranque de esta tertulia. Yo decía que la razón, se suele decir, es mucho más grande que nuestros pequeños razonamientos y que la razón sabe admitir hechos, cosas que a veces la ciencia no puede admitir. Bueno, pero es que yo ahora recuerdo la famosa frase de los caprichos de Goya: el sueño de la razón engendra monstruos. Y precisamente lo que nos interesa aquí más que la razón en sí es el sueño de la razón. Es decir, lo que soñamos cuando nos olvidamos de lo que el gran maestro Miguel de Unamuno llamaba esa cochina lógica. Es decir, la lógica a veces es una especie de corsé que nos oprime, que no nos deja pensar, que no nos deja sobre todo volar esas facultades que tenemos innatas, que sabe muy bien mi querido amigo Diego, que sabe muy bien Ángela, y que sabe muy bien Ángel. Estamos llenos de ángeles y de ángelas en esta reunión. Es decir, el ser humano, como decía Alexis Carrel en los años 30, yo admiro mucho al gran pensador y en premio Nobel de medicina que fue Alexis Carrel, el autor de La incógnita del hombre. El hombre no termina en su superficie física visible, se extiende mucho más allá. Y de ahí que tengan vigencia fenómenos como la telepatía, como la precognición, como la clarividencia. Todo eso son realidades. Lo que pasa es que la ciencia es muy conservadora, es muy timorata a veces y se niega a verlo, no lo quiere admitir. Es decir, la ciencia en cada época tropieza con la piedra de su antropocentrismo, por decirlo así, o de su limitación autoimpuesta. La ciencia se impone unas limitaciones en cada época, pero es que los que van más allá, que son los precursores, que somos los precursores, perdona mi falta de modestia, pero es que es así, son los que crean la ciencia del mañana. Y la ciencia del mañana la crearon en su tiempo hombres como Galileo, como Copérnico, como Boucher de Perthes, el zoólogo francés, que decía que los fósiles eran restos de animales gigantescos que habían vivido antes del diluvio, como la creaba Ernst Chandley, el húngaro alemán, que decía que los meteoritos caían del cielo, cosa que negaba la Academia de Ciencias francesa, por ejemplo. Es decir, la ciencia la crean en cada momento los precursores. Cuidado, que a veces se confunde con los herejes, con los heterodoxos, y que a veces fueron quemados en la hoguera, como Giordano Bruno, por decir que que las estrellas eran soles como el nuestro, o como el aragonés Miguel Servet, quemado por decir que la sangre circulaba en nuestras venas. Hoy todo esto está reconocido, se enseña en las universidades, pero costó mucha sangre, mucho sudor y muchas lágrimas, como le ha dicho Churchill, admitirlo.
De todas maneras, don Antonio Rivera, aquí la ciencia en nuestro país sigue siendo para todos ustedes un poco la Inquisición todavía. Sí, pero es que está ocurriendo algo mucho peor, querido Jesús. Está surgiendo un dogmatismo dentro de la ufología. Es decir, hay una serie de ufólogos que están ahora representando el papel de los científicos dogmáticos que hemos combatido durante años. Es decir, se han convertido en los dogmáticos de la ufología. Y eso sí que no lo admito de ninguna manera. No lo admito en absoluto. Pero en fin, no quiero acaparar de ninguna manera el diálogo y querría que mis compañeros también... No obstante, y lo hablábamos antes de entrar en esta tertulia con Antonio Rivera, eran 40 años, yo me equivocaba al decir la cifra, 40 años desde que Kenneth Arnold los llegó a bautizar como platillos volantes. Recordarán ustedes desdichadísimo el hombre. Que vio una formación de 9 platos unidos por su parte cóncava y al bajar explicó, dijo, he visto unos platillos volantes. A partir de entonces es cuando se acuñó el fenómeno claro. Oficialmente. Desde esos 40 años solo se ha podido constatar una cosa, que el fenómeno existe. En cambio, el resto de preguntas que se hacen sobre el fenómeno no han tenido respuesta. ¿De dónde vienen? ¿De dónde proceden? ¿Qué quieren? ¿A dónde van? Eso sigue sin responderse. Bueno, es que ahí, perdona querido Jesús, pero dependemos del fenómeno. Es decir, quien dicta las leyes es el fenómeno, no nosotros. Aunque esto nos moleste y era nuestro ingenuo orgullo humano, de ex reyes de la creación, porque ya no somos reyes de la creación ni de nada, en fin, eso ya ha pasado, ¿no? Eso lo creían nuestros abuelos, pero ya no somos reyes de nada, hemos sido destronados. Entonces, el fenómeno es el que dicta las leyes, y si ellos no quieren que sepamos de dónde vienen, pues no lo sabremos, hasta que ellos quieran. Ahora que están aquí es indudable, esto es absolutamente cierto, están aquí, hay miles y miles y miles de casos, de observaciones, que nos desbordan y ya no sabemos qué hacer con ellas. Por ejemplo, mi archivo ya no me cabe en casa, por decirlo así, es inmenso, y no me sirve de nada por otra parte, porque no me lleva a ninguna parte. Pero el fenómeno es indudable. Sí, yo dije a los lores en Inglaterra cuando estuve en el 79, my lords, el fenómeno existe. Empecemos por ahí. Ahora bien, lo que es el fenómeno está todavía en el terreno de las hipótesis. Yo abogo por la hipótesis extraterrestre, pero cuidado que hay otras, muy respetables también. En toda buena tertulia o en cualquier tertulia que se precie de buena no puede faltar evidentemente el agua y el café. Todos recordaremos esas fotografías de antaño en aquellos preciosos cafés donde se podían, por cierto, que hoy casi ya no existen, la mayoría han desaparecido. Yo que los he vivido todos, no me lo recuerdes porque me da mucha pena. Pues en aquellos cafés con aquellas grandes tertulias y magníficas tertulias no podía faltar el agua y el café, y por lo tanto mientras nos lo sirven a nosotros que también estamos en tertulia, vamos a cambiar de tema. Se dice que a la parapsicología se llega por varios motivos. Uno de ellos puede ser huyendo de la realidad hostil o aburrida. Don Diego de Araciel, ¿encuentra precisamente usted en las personas que acuden a su conducta eso, que van huyendo de la realidad hostil o aburrida y de ahí el gran interés por la parapsicología? Puede haber dos vertientes, que huyen de la aburrida realidad y otra que tienen grandes problemas. Entonces, como no los pueden solucionar por sí mismos y todas las religiones han hecho un mutis tremendo y no contestan a nada, pues entonces buscan directamente a través de nosotros. Pero eso está pasando un poco cuando la gran revolución rusa, que alguien llegó a decir, bueno, ya les hemos llenado la panza, pero ¿y el alma? ¿Nos hemos ocupado de llenarles el alma? ¿Está pasando lo mismo en nuestra sociedad? Efectivamente, amigo mío, está pasando lo mismo. Todas las conquistas técnicas maravillosas del siglo XX, todos los avances, no han hecho a la humanidad más feliz. Esto es curiosísimo. La han avanzado en dietética, en inteligencia, en apertura, en esperanza, pero no les ha dado la felicidad interior. Esta hay que buscarla en el espíritu nada más. En nosotros mismos está la llama. Pero hay que buscarla, don Diego de Araciel, fuera, externamente o interiormente. Interiormente. Interiormente es donde está el gran amigo desconocido. Dijo un filósofo que el hombre era una lámpara apagada que solo la muerte le daba la luz. No soy tan tétrico para pensar así. Solo el conocimiento le puede dar la luz. Antes de la muerte, claro. Y después sigue. El ser humano tiene proyecciones como la flor de loto, que hunde sus raíces en el lodo, pero tiene su mente en las estrellas. Pero tan torpes somos, don Diego de Araciel, que necesitamos a alguien para que nos descubra nuestro propio interior. Claro, porque la proximidad quita objetividad. Nadie ve su problema desde dentro de sí mismo. ¿Quién puede ver mejor un nogal? ¿El que está debajo de su frondosa copa o el que lo ve a 2 metros de distancia? Claro, el que lo ve a 2 metros de distancia y si es a 10, lo ve mucho más claro. El que está fuera ve los problemas mucho mejor que el que está inmerso en ellos. Claro. Don Antonio Rivera va sintiendo con la cabeza, eso que dice que está completamente de acuerdo. Estoy encantado con lo que dice Diego, porque Diego es un verdadero pensador, y digo un verdadero pensador con todas las implicaciones que tiene esta definición, porque es que hay mucha gente que se la da de pensador, actualmente no piensa,
pero Diego piensa, y más que pensar, siente. Siento mucho, gracias. Exactamente, es un hombre que piensa con el corazón, con el alma, y esto es muy importante. Es que ahora últimamente no se piensa mucho con el corazón y con el alma, por desgracia. Es Se hace mucho de autómata, de robotista, y esto está ya, dijéramos, se está perdiendo dentro de lo que son los seres humanos, que se tiene que intentar demostrar que el ser humano sigue siendo tal, no una máquina. Y estamos llegando a unos momentos en los cuales tanta evolución electrónica, tanta evolución de máquinas, etcétera, nos está provocando de que lo más bonito del ser humano, como puede ser la palabra sentimiento, se esté, dijéramos, borrando por su ausencia. O sea, no está ahí y nos estamos robotizando. Y ese es el gran problema, pienso yo, de la humanidad. Si la gente no se automatizara, pienso de que hablarían, como está hablando, por ejemplo, Diego, pues simplemente con eso, con el corazón, que es como habla el ser humano, o como hablaba, al menos hace unos años, eso está clarísimo. Y la preciosa frase que ha dicho, me recuerda a otra frase, náhuatl. Los náhuatl eran los primitivos habitantes de México anteriores a los aztecas. Los aztecas eran los invasores, eran unos nazis los aztecas, que sojuzgaron al pueblo náhuatl, impusieron los cruentos sacrificios humanos, etcétera, que todos conocemos. La frase náhuatl es: soy hijo del barro, pero también del cielo estrellado. ¡Qué preciosidad! El hombre es esa mezcla de barro y después de cielo. Claro. Sí, muy bonito. Por cierto, Ángela Zarini, que es evidente, y según me han dicho antes de entrar en la tertulia, que manejaba con total precisión, o que era uno de sus instrumentos como evidente, precisamente la bola, la característica bola que nosotros hemos visto a través de alguna fotografía o de alguna película, porque en realidad no somos expertos en el tema, y por lo tanto, bueno, pues una bola. Hay mucha gente que cuando ve a una vidente mirar la bola, los demás, los que le rodean, no ven absolutamente nada. Entonces solo puede haber, a mi entender, dos conclusiones: o que la vidente tampoco ve nada en la bola y lo utiliza solo como un instrumento que le permite ir un poco más allá, o que realmente los demás no llegamos a ver lo que la vidente ve. ¿Cuál de las dos es la más acertada? Yo creo que ambas cuestiones son acertadas. O sea, la bola de cristal, de hecho, para mí es una pantalla. Para otras personas puede ser un medio de concentración. O sea, esto he tenido ocasión de comentar con otras personas que utilizan la bola como simple medio de tener un punto fijo donde concentrar su mirada, y entonces le vienen las intuiciones. En mi caso son imágenes, es decir, soy una apasionada precisamente de los fenómenos paranormales y una estudiosa de los temas, y precisamente para mí la evidencia en la bola de cristal es un auténtico fenómeno paranormal. Soy la primera sorprendida cuando me aparecen las imágenes en pantalla, dicho entre comillas. Entonces, pues sí, realmente la bola de cristal para mí es un instrumento de trabajo. Puedo decirte que también sin ella, lógicamente, pues si me concentro con los ojos cerrados también veo imágenes. Pero la bola me potencia más, crea de alguna forma lo que podríamos llamar el psicodrama. Crea el hecho de que hay algo que sabes que te ha de funcionar, o tú te lo has de creer así, y en ese momento se produce el fenómeno de la evidencia. Entonces veo una serie de imágenes, a veces son muy divertidas, pero que yo las interpreto al momento y que me funciona muy bien. Yo siempre me he preguntado, una vez leí y realmente quedé perplejo, que Albert Einstein, según unos cálculos que se habían llegado a realizar, utilizaba algo así como el 11% de su capacidad cerebral, si no me falla la memoria, y que nosotros, pues, pobres mortales, o al menos yo, pues, no sé, podemos estar utilizando un 6, un 7, un 8%, como mucho, tal vez, o el exacto, como mucho en la mayoría de los casos, tal vez. Entonces, una persona que, queriendo o sin querer, siendo consciente o inconsciente de ello, utiliza un 20%, tal vez sea capaz de cosas maravillosas, y que nosotros en este momento le estamos poniendo la etiqueta de paranormal, ¿no? Y tanto, claro. Es que de hecho piensa que ya los antiguos griegos, los filósofos griegos, de los cuales yo soy una gran admiradora, allá por el siglo V antes de Jesucristo, ya hablaban de la metapsíquica. Es decir, ellos ya hablaban de los fenómenos de más allá de la lógica. Esto es lo que nosotros estudiamos, más allá de la lógica, pero no inexistente, sino que no hay una lógica que nos lo explique, porque todavía no hemos llegado. Pero entonces, los que somos estudiosos de estos temas, lo que pretendemos es esto: desarrollar esa facultad que el ser humano tiene de alguna forma atrofiada, como muy bien hay un libro de Ángel que se titula algo así como... En busca de una facultad Exacto, perdida. En busca de la facultad perdida. Es decir, es una facultad que de hecho el hombre tendría que tener, valga la redundancia de la palabra, y que sin embargo de alguna forma diría yo que está atrofiada. Entonces nosotros somos conscientes de eso, simplemente lo que buscamos es esto, el desarrollo de esas facultades. Y eso, de hecho, no tendría que ser paranormal.
Es una cosa, diríamos, de origen oculto, desconocido, pero que es normal, puesto que responde a unas leyes. Lo que ocurre es que no las conocemos todavía. Entonces, como muy bien dice Fernando Jiménez del Oso, el más allá está más acá. Está acá, aquí Acá y ya. entre nosotros y rodeándonos. Te puedo asegurar que sí. Y precisamente vuelvo con el tema de la bola de cristal. Cuando formulo una pregunta, las imágenes que veo responden a esa pregunta. Pero cuando hago un momento de meditación, miro la bola, sobre todo por las noches, que es cuando suelo estar más inspirada, empiezo a ver una serie de imágenes que me sorprenden y que responden a lo que llamamos el bajo astral a veces. O sea, son unas imágenes desagradables, monstruitos, figuras extrañas, y que, por cierto, antes hemos tenido aquí en el Congreso un audiovisual precioso en el cual estas imágenes de un artista que las ha dejado plasmadas en unas obras pictóricas, te puedo asegurar que son imágenes que yo visualizo en la bola de cristal. Es decir, hay algo más que no percibimos, pero que está ahí. Entonces, está entre lo material y lo inmaterial, y que a veces sí se nos manifiesta. Esto tiene lógica lo que está diciendo ahora, por una simple cosa, de que precisamente Thomas Gilseth, el artista que ha hecho este audiovisual, normalmente sus pinturas las tiene que hacer por la noche y en un estado onírico. Claro. Entonces, no las hace en condiciones normales. Entonces es lógico que en su mente pues pueda plasmar pues tipos de imágenes parecidas a las que pueda ver Ángela. Eso está claro. Y a eso querría añadir una cosa, y es que realmente el hombre civilizado, entre comillas, lo único que ha conseguido es perder el uso de esas facultades que están muy desarrolladas entre los pueblos primitivos, entre los auténticos primitivos, que aún quedan algunos, hay pocos, pero quedan. Entonces, entre los primitivos, esto no se considera paranormal, ni mucho menos, sino que es normal, forma parte del vivir cotidiano. Recuerdo que hay una anécdota muy bonita sobre los bosquimanos del desierto de Kalahari, que iban con un grupo de cazadores blancos, y le dijeron: dentro de poco traemos una manada de antílopes. Y los blancos estaban asombrados: ¿pero cómo lo sabéis? Pues lo sabemos. Y efectivamente, dentro de poco aparecía una manada de antílopes. O sea que estas facultades, nosotros lo que hemos hecho es nuestra razón, sobre todo nuestra mente consciente, que nos domina, por desgracia, las han limitado, en cierto modo las han ahogado. Pero precisamente en determinados momentos de nuestra vida, en el sueño, por ejemplo, que la mente consciente aflora a la superficie y las barreras del consciente se bajan, estamos mucho más abiertos a cualquier tipo de recepción. Tenemos contactos oníricos, todas esas cosas, ¿no? Lo que también es cierto, están ustedes de acuerdo conmigo, que muchas de esas tribus tienen que acudir a las drogas para llegar a ese estado. O no, depende, eso depende. Yo o sea, al margen de las drogas, pienso que dentro del estado este de hipersensibilidad, y lo que estaba diciendo Antonio, de que todo esto se va perdiendo. Yo estoy convencido, dentro de una serie de estudios, de que hay niños de meses o de 1 año o 2 años que tienen una percepción impresionante. Naturalmente. Y esa percepción, los únicos que se la hacemos perder somos los adultos, queriendo hacer que sean mayores. Y ese es un error, porque esa percepción que tienen innata la van perdiendo poco a poco. O sea, está muy claro de que hay veces de que, al margen de los fenómenos paranormales, que normalmente ya no solo en niños tan pequeños, sino que hasta los 11 años hay niños que pueden producir tipos de fenómenos precisamente por su estado de hipersensibilidad. Al margen de esto, yo siempre he explicado casos que yo he visto de personas que dicen, o sea, de críos sobre todo, de bebés incluso, que están en su trona tomando su comida y señalan a un sitio concreto, y en ese sitio concreto a lo mejor balbucean pues a coco que tete o dicen cualquier tontería, ¿no? Y los adultos nos reímos. Pero si hubiera un vidente cerca, quizá en la misma dirección donde el crío ha visto algo y dice y le está hablando en su lenguaje, el vidente diría: pues allí hay pues un tipo de energía o hay un ectoplasma, llámale lo que quieran, pero lo que sí que está claro es que hay algo. Y entonces, ¿qué tendríamos que decirle al niño? Que también es vidente, por supuesto. Lo único que ocurre es de que yo pienso que todos los seres humanos nacemos con una serie de facultades, claro, y que por desgracia se nos van atrofiando al margen de la evolución del hombre. O sea, actualmente, antes he hablado de máquinas, y lo que puedo asegurar es de que, por ejemplo, la memoria se está perdiendo totalmente por culpa de las máquinas calculadoras, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay cálculo mental. Perdona, y la imaginación, la facultad de fabular, de imaginar, los niños la pierden gracias a la maldita televisión. Por supuesto. Así que no les deja... en mi infancia, por ejemplo, yo leía cuentos o me leían cuentos y yo me imaginaba un mundo maravilloso de hadas, pero es que este mundo se lo dan ya prefabricado, se lo dan hecho. Y el niño pues ya no imagina. Y esto es horrendo, es espantoso. Se les hace perder la facultad creativa. Ahora bien, yo creo que Diego tiene mucho que decir sobre esto, porque precisamente recuerdo que nos decía hace poco que él de niño contaba normal y natural tener esas facultades paranormales. Luego fue los mayores quienes le hicieron ver que no era normal, ¿no es así, Claro, Diego? así exactamente. O sea que todos los niños hasta los 7 años que se cierran los chakras, todos son videntes. Algunos por un golpe en la cabeza o por una sensibilidad fortuita, por una soledad, por la muerte de un ser querido,
mantienen despiertos esos centros y siguen siendo evidentes. Totalmente de acuerdo. Yo al respecto recuerdo que estaba en la cuna, o sea, yo era un bebé, no tenía quizás un año, y la primera visión que tengo, o sea, que recuerdo, fue ver en la pared junto a mi cunita todo un esqueleto. Era un esqueleto, era la muerte, ¿no? Yo no había tenido ocasión en aquella época ni de ver televisión ni de ver cine en absoluto. Y precisamente pues mi madre estuvo a punto de morir en aquella época. O sea, es decir, ya fue mi primera visión. Recuerdo que me puse a llorar, no expliqué lo que pasaba porque creo que ni sabía hablar todavía. Sin embargo, ya fue una evidencia. Y sin embargo, es una cuestión que yo no le había dado importancia, me parecía normal. O sea, anécdotas como esta tengo muchas, ¿no? Si durante la infancia realmente ocurre esto. Igual con la historia de la humanidad. Ahora nos consideramos adultos. Yo diría que por desgracia. La humanidad ha llegado a un punto de adulto en el cual, pues sí, utiliza muchísimo la razón, muchísimo el consciente. Y hemos bloqueado el subconsciente, que es realmente esa conexión con la otra dimensión. La puerta escondida de la que habló Cristo, la puerta difícil, el sendero estrecho que conduce a la claridad. Sí, sí. El archivo astral que digo yo, que existe, como hablaba Jung, el discípulo de Freud, este archivo en el cual están registrados los acontecimientos de la humanidad. Entonces nosotros lo que hacemos, los videntes en este caso, es acallar al consciente, abrimos un canal y conectamos con el subconsciente, pero siempre acallando el consciente. Ese es el gran enemigo, el consciente. Yo te diría más, Ángela, te diría, desgraciado de aquel hombre que corta con su infancia. Es decir, la infancia nos tiene que acompañar siempre. Como decía el gran poeta inglés Wordsworth, the child is father of the man. El niño es padre del hombre. Es decir, nosotros venimos de aquel niño. Y pobres de nosotros si lo matamos y lo ahogamos en nombre de una pretendida racionalización, ¿no? Precisamente tenemos que seguir siendo ese niño admirado, ese niño que está encantado ante todo. Y hemos de creer en las hadas y en los duendes. Hemos de creer en ellos. Es que si el nivel creativo se pierde, el nivel de fantasía se pierde, lógicamente el artista deja de existir. Entonces no habrían artistas. Exacto. Y por supuesto que casi todos los artistas, a cualquier nivel, todos tienen que tener y poseer esta facultad creativa y a la vez una facultad de fantasía. Entonces tienen que ser niños. Y si nos damos cuenta de los principales genios artistas, desde la literatura hasta la pintura, etcétera, nos daremos cuenta de que el genio normalmente es un niño. Después fíjate una cosa, Ángel, que el niño no ha salido del paraíso todavía. Si el niño sigue viviendo en el paraíso, en el presente, en el eterno presente. Yo creo que la diferencia entre el hombre civilizado y el hombre primitivo es su concepto del tiempo, su concepto temporal. El hombre primitivo está inmerso en un presente eterno. Para él no hay un mañana, ni un futuro, ni esos planes y programaciones de los ejecutivos actuales son espantosos, esto es horrible, ¿no? Es ya la abominación de la desolación, como decía la Biblia. Pero el niño no, el niño vive el momento actual, el momento presente, que es lo único que tenemos en realidad. Un maestro que tuve en Estados Unidos me dijo una vez una frase concretamente sobre el tiempo. Y eso Diego lo podría matizar. Me dijo que el tiempo era la extensión del espíritu. Claro, muy bien, muy bien. Para mí el tiempo es la creación de la conciencia humana, cuidado. Sí, la conciencia, con todos sus límites increíbles. ¿Cómo podría definirse el tiempo? Hay personas que viajan dentro de un vagón y ven a través de la ventana encuadrado un paisaje, pero si uno es intrépido, se sube en el techo del vagón y ya abarca de un golpe el pasado, el presente y el futuro. Eso es evidente. Exacto. Claro, lo capta todo. Los tres tiempos. Y el problema principal, sobre todo lo que estamos hablando, de las facultades estas sensoriales, que son innatas dentro de lo que es el ser humano, el problema que tiene el hombre, cuando he dicho de la evolución, de que cuando somos adultos van perdiendo, hay un cuento hindú, que supongo que conocéis, que se reunieron los principales dioses, y Brahma estaba preguntando a sus acólitos de que dónde podían colocar el alma de los seres humanos. Entonces una serie de acólitos dijeron, pues podríamos ponerla en el centro de la tierra y allí estaría bien escondida. Brahma dijo, no, porque es muy posible que dentro de unos años el hombre pueda conseguir máquinas, pueda excavar en el fondo de la tierra y pueda encontrar su alma. Entonces tenemos que esconderla en otro sitio. Otro grupo de acólitos dijo, pues entonces la podemos esconder en el fondo de los mares, en el fondo de los océanos, y allí será más difícil. Brahma volvió a saltar diciendo de que el hombre volvería a encontrar al modo de poderlas encontrar. Entonces el mismo Brahma dijo, me parece que ya he encontrado el sitio donde poderla esconder. Pienso que el mejor sitio es esconderla dentro del mismo hombre, y es seguro que allí no va a ponerse a buscarla. Y ese es el problema grande que hay. Porque la gente se piensa, sobre todo, por ejemplo, cuando a mí me vienen en los cursos de que si control mental, que si para psicología, no vienen solamente a aprender, sino vienen a que les des algo. Y lo que no se dan cuenta es de que yo lo único que intento es desarrollarles algo que ya llevan ellos.
Yo también paso los ovnis, estoy fins aquí ya amb els pasa ovnis. eso ya. Este pequeño salto de unos segundos que ustedes habrán podido percibir se debe simplemente a que la compañía que nos suministra el fluido eléctrico, pues debido a las lluvias que seguramente a unos kilómetros de aquí están teniendo lugar, pues nos han dejado a oscuras durante unos instantes. Pero volvemos con nuestra tertulia. Antes de la interrupción, Ángel Gordon estaba hablando precisamente de la necesidad de que el alma nos la encontrásemos en nuestro propio interior. Y yo decía, aprovechando el corte de fluido eléctrico, que es un poco lo que yo le había preguntado a Diego de Areaciel antes, cuando le dije que si realmente los seres humanos éramos tan torpes que necesitábamos a alguien que nos dijese qué teníamos dentro, ¿no? Porque, y ponía el mismo ejemplo, es muy fácil quejarnos a un ente superior diciendo ¿por qué me has hecho aquello? ¿Por qué me has abandonado? Cuando en realidad los verdaderos culpables somos nosotros, ¿no? Sí, Lo que pasa es que es más incómodo decir he fallado en esto. Claro, es que el gran error del ser humano es que se menosprecia. Porque si supiera en realidad de las posibilidades que tiene él mismo, no iría a buscar nada en ninguna parte. Por cierto, que hablando de posibilidades, antes exponíamos de manifiesto en la tertulia que un ser humano con una capacidad 20, 30, 40% de su capacidad cerebral, pues podía hacer cosas realmente insospechadas, al menos hasta este momento. Antonio Rivera, que de momento parece ser que ha dejado de escribir sobre los ovnis, aunque pronto volverá sobre el tema, su última producción literaria es un bello libro editado por Planeta que lleva por título El Documento y que gira en torno a la figura de Jesús. También se dice, Antonio, que Jesús era precisamente un señor con unas facultades paranormales, entre comillas, muy acusadas, que era un señor que realmente andaba sobre las aguas, era capaz de levantar a los muertos. Porque sabía dónde estaban las rocas. Las rocas. ¿Qué tiene que ver las rocas? Para poderlas pisar, para que no se hundiera. No, pero eso Antonio sabe que es cierto, que se ha dicho muchísimas veces. Perdona, antes cuando has dicho que hay personas que tienen un 20% más de capacidad cerebral, me has mirado a mí, ¿no? Sí, por supuesto. He intentado mirar a todos los contertulios. Me he dado por aludido. He intentado mirar a todos los contertulios. No, mira, yo he escrito un libro que se llama El Documento y que ha merecido, por ejemplo, los plácemes, que para mí ha sido una cosa muy bonita, de Camilo José Cela, que creo que sabe escribir un poquito, ¿no? Es alguien. Me dio las gracias por el verano que le ha hecho pasar mi libro, en Finisterre. Y si te escribo desde el extremo del mundo, que es Finisterre, para felicitarte por tu libro escrito con galanura y soltura, cito sus mismas palabras. Después de esto yo creo que puedo hablar del documento con un poco de orgullo, de padre, ¿no? Es un libro realmente donde presento a Jesús en sus años secretos. Es decir, hay una época de la vida de Jesús que no se conoce, de la que los evangelios no hablan, cosa muy rara. Es decir, a partir de los 12 años, que tiene su reunión con los doctores del templo, y los deja boquiabiertos por su sabiduría, desaparece. Es como una especie de guardián histórico. Se mete bajo tierra y reaparece a los 30 años para sus 3 últimos años de vida pública. Bueno, pero ¿qué hizo entre tanto? ¿Dónde estuvo? Ahí se han desatado las imaginaciones y hay quien ha dicho que estuvo en la India aprendiendo con los brahmanes, que estuvo en el Tíbet aprendiendo con los lamas. Pues yo no, yo soy más modesto y digo que no se movió de Judea y estuvo precisamente allí como uno de los jefes de la resistencia judía contra los romanos. Era un celote. Los celotas, tú sabes, eran el movimiento de resistencia contra los romanos. Y hay que observar que la historia de esa época está muy mal reflejada en los evangelios, porque los evangelios son unos libros seráficos donde parece que no pasa nada. Pues bien, si lees a Flavio Josefo, que es un historiador judío pasado a los romanos, lo que hoy se llamaría un colaboracionista, Flavio Josefo te habla de una rebelión tras otra. Es decir, los judíos estaban en rebelión permanente contra los romanos. Luego, jamás hubieran crucificado a un líder religioso, porque los romanos eran muy tolerantes. En tiempo de Jesús, o sea, en tiempo del emperador Tiberio, en Roma había templos a Isis, templos a Mitra, que eran divinidades orientales, de manera que un señor que predicaba una religión de paz y de amor inofensiva, pues incluso se hubiera venido bien, así los judíos estarían tranquilos, ¿no? Pues no, señor, van y me lo crucifican. ¿Y por qué me lo crucifican? Porque era un rebelde, porque era un enemigo de Roma, y esa es la verdad. Luego eso ha sido tergiversado cuando en el siglo IV se escribieron los evangelios en griego, basándose en textos arameos que casi se han perdido en su mayoría. Seguramente el emperador Constantino los hizo arreglar, como se dice ahora, les hizo hacer una operación de cosmética. Quitó toda la parte, toda la broza nacionalista o antirromana, porque eso ofendería a los delicadísimos paladares romanos, que el líder de una nueva religión fuese un enemigo de Roma. Esto es inaceptable. Entonces yo esto lo he puesto en forma de novela. Un misterioso Mr. Hedges, que es un señor que huele mucho a azufre, ya podemos imaginar por dónde van los tiros, ofrece este documento por una cantidad muy elevada de libras esterlinas al Museo Británico.
Y ahí viene toda la historia, se va desarrollando. Si queréis saber de qué va, leed el libro. Sí, será lo mejor y bueno, nosotros desde aquí aconsejamos a nuestros oyentes que precisamente aprovechen para leer el documento. ¿Me permites? Yo le Sí, quería por hacer a Antonio una consulta. Es que yo tengo mi teoría al respecto y quisiera ver el qué opina. Yo, referente a lo que te han preguntado, sí, creo que Jesucristo debía ser una persona con unos ciertos poderes que diríamos paranormales. Efectivamente, porque esto lo he contestado, tienes razón, es lo que me ha preguntado Jesús. Sí, hablando de Jesús. ¿No? Mucho más modestamente. Efectivamente, yo creo que Jesús era un hombre que tenía los poderes muy desarrollados, enormemente desarrollados, y, en fin, le servían para hacer los supuestos milagros, entre comillas. Exacto. Y aparte de esto, yo también tengo mi pequeñita teoría, mi humilde teoría, que la religión católica de alguna forma, y por favor que no me meto con tema religioso en absoluto, pero pienso que de alguna forma la religión aprovechó unos conocimientos de la magia antigua y el ritual, perdón, la liturgia tiene mucho de magia. Es decir, que de alguna forma parece que seamos gente muy opuesta al fenómeno religioso, yo diría que es todo lo contrario, de alguna forma estamos tratando el mismo fenómeno desde otro punto de vista. Ellos hablan de Dios y nosotros hablamos de una fuerza superior con la cual intentamos conectar. Pero para mí la misa es un ritual mágico y los sacerdotes son magos, yo los veo como magos. Mire, te diré una cosa, ha habido muchos Cristos, antes del Cristo histórico había muchos Cristos. Salvador Freixedo en una obra suya, no recuerdo cuál, publica la lista de los Cristos anteriores a Cristo. Luego las festividades cristianas, Mi iglesia duerme. todas son superpuestas a festividades paganas anteriores. Por ejemplo, la Natividad del Señor es la fiesta del Sol Invictus, el Sol victorioso, es decir, que se celebraba el 24 de diciembre. O sea que en realidad hay una supervivencia de antiguos cultos, de antiguas liturgias en el cristianismo. Esto es. Con un fondo de magia, que en definitiva es el origen de las religiones. Bueno, tú sabes que una de las acusaciones contra Jesús era la de practicar la magia caldea. Bueno, esto fue una de las acusaciones que le hizo Pilatos. La magia caldea, que era, los magos de Caldea eran los magos por antonomasia en el mundo antiguo. Ya que Ángela Zarini ha abierto de alguna forma el capítulo de preguntas entre nuestros propios contertulios, yo quiero aprovechar esta ocasión para también trasladarle las mías a Diego de Araciel. Don Diego, una pregunta que no sé si se la habrán formulado muchas veces, pero que a mí me preocupa, al menos por lo que de curiosidad pueda tener. A usted acuden esos famosos que normalmente vemos, entre comillas, en los papeles, Sí. que lucen espléndidas joyas, Sí. bronceados estupendos, fabulosos coches. ¿Qué problemas puede tener esa gente, se pregunta uno, para acudir a Diego de Araciel? Muchísimos. Y Perdona, lógicamente más que tú el que yo. siguiente. Seguramente. Sí. El principal problema es el siguiente. Hay una serie de señoras que están, gracias a sus cheques, consiguiendo una serie de cosas que para los demás son inasequibles. Un Rolls, Marta Cibelinas, un palacio, pero llega un momento en que no pueden comprar ni la inteligencia, ni la belleza, ni la juventud, ni el amor. Y entonces lo que no han sufrido por las demás cosas lo sufren por una sola. Y entonces vienen a mí. A ver si les resuelvo esa. Por tanto, don Diego de Araciel, ¿usted qué es más, parapsicólogo o psicólogo? Las dos cosas. Todo es consecuencia de un desdoblamiento de la misma facultad o del mismo estudio. Pero principalmente hay que ser humano e intuitivo. Y ver hasta qué punto hay que administrarle a esa persona que nos está preguntando la verdad y en qué forma. La forma de graduarla es de las más difíciles, porque no se le puede decir a todos la verdad, sino parte de la verdad. Además, en definitiva, perdón, Es verdad. como también tengo consulta, puedo decirte que los problemas de las personas con dinero son exactamente los mismos. Lo que ocurre es que a otro nivel, si una persona humilde tiene problema para comprarse un 127, pues un señor capitalista tendrá un problema para invertir en una multinacional, entonces te viene a hacer la consulta si debe invertir o no, o si llegará a poder invertir o no. Y problemas sentimentales los tienen y gordísimos. Pues yo quería matizar simplemente de que en el momento que le has preguntado a Diego sobre si se consideraba más psicólogo o parapsicólogo, yo pienso que hay una serie de personas de que el adjetivo de cualquier tipo de carrera o de estudio es lo de menos, ya que si tienen esa facultad innata y a la vez desarrollada, pienso de que todavía no ha salido en ninguna universidad ningún título académico para darle nombre. Y en este es el caso de Diego, que puede aconsejar a cualquier persona dándole momentos psicológicos y dándole en muchos casos momentos parapsicológicos, ¿por qué no? Porque cuando hablamos de momentos parapsicológicos es que en algunos momentos no se puede entender, como por ejemplo en el caso de Diego, puede adivinar, acertar, saber según qué serie de temáticas y que para ello, al saberlas, puede dar ese consejo a esas personas. Entonces yo pienso que él ha dicho muy bien de que trabaja con las dos temáticas, tanto la psicología como la parapsicología, pero pienso que hay la más importante, que no tiene nombre todavía. Los archivos. Al margen de la evidencia, al margen de todo. Pienso que hay algo especial que tienen algunas personas que son las que realmente funcionan a la hora de la verdad. Luego el hombre, el ser humano, es el que le ha llamado, pues, psicólogo,
parapsicólogo, etcétera. Claro. Pero lo que sí es cierto es que el vidente, el buen vidente, lo que hace es conectar con el subconsciente de la persona que tienes Claro. ante ti. Y conectando con el subconsciente, lo que haces es aflorar la raíz de los problemas que ellos mismos no se dan cuenta de que vienen. Eso es muy importante. O sea, a veces hay personas que dicen, no, es que a mí todo me va mal, es que monto un negocio, no me funciona, y entonces dices que tengo muy mala suerte, lo que decías antes, oh Dios mío, pero ¿por qué no me ayudas? Etcétera. Entonces el buen vidente lo que hace es leer en el subconsciente qué ocurre, por qué a este señor no le funciona ese negocio. Señor mío, es que usted no es un negociante, usted sería un perfecto profesor de filosofía y letras, por ejemplo. Entonces esto es un fenómeno, ¿qué es esto? ¿Psicología, parapsicología? No, ¿Qué ese es? es el fenómeno que he dicho antes. Exacto, es la lectura del Innato. subconsciente. Entonces, De los archivos Innato. que le dan acásicos. El nombre objetivo es lo de menos. Lo que sí que es importante es que a veces se saben, se aciertan, digamos lo que queramos, cosas que incluso cualquiera de los que están aquí saben perfectamente de que no saben por qué ni cómo. no, Pero es así. por supuesto. Y entonces, como saben que es así, pues lo repiten. ¿Por qué? Exacto. Porque no les importa de la manera en que consiguen saber según qué cosa. Lo importante es la finalidad, el saberlo. ¿Cómo? Pues todavía no hay, lo que se ha dicho antes, la posibilidad de poder dar un encuadre claro a nivel consciente de cuál es ese mecanismo que funciona a nivel sensorial para poder captar una serie de percepciones. Pero la única realidad es que hay un flash que te provoca unas imágenes, sea en la bola de cristal, en el caso de Ángela, sea en lo que sea, y que a la hora de la verdad lo único que le importa al sujeto que tiene enfrente de una serie de personas que están ahí para ayudar a la gente es que les digan lo que necesitan y de que en un tanto por ciento X pues la mayor parte se acierte. Por supuesto que no todas se pueden acertar, eso está clarísimo, pero lo más importante de un vidente, de una persona que esté ahí como un profesional, como Dios manda, que digo yo, que no sea un cagamandurria, pues pienso que tiene que tener esto, ¿no? Esa parte innata, especial. Y que con los años, la experiencia y los resultados son las únicas que dan a un profesional en todas las medidas. A mí me da la impresión, por todo lo que están ustedes diciendo, como si afirmasen entre todos que todo, absolutamente todo, ya está escrito. Eso es muy triste, o al menos a mí se me antoja muy triste. No está todo escrito, está por escribir. Eso es como, o sea, estuviera cualquier astrólogo aquí, como Dios manda, diría de que los astros inclinan pero no obligan. Exacto. O sea, eso es como el destino, como cualquier cosa. Nosotros podemos variar las cosas. Además, nosotros para eso tenemos otra facultad que nos ha hablado, que se llama libre albedrío. Porque es muy cómodo decir, claro, es que he hecho esto porque es que estaba escrito. No, porque si hubieras hecho lo otro, también estaba escrito entonces. O sea, nosotros tenemos esa facultad, la de decir, vamos por aquí o vamos por allí. Entonces, según las circunstancias y situaciones, son las que nos hacen mover, dijéramos, esa balanza. Yo diría incluso que es nuestra propia alma la que traza su camino. Es decir, nuestro camino está trazado por nuestra propia alma, por nuestro más profundo subconsciente. ¿Por qué un señor es delincuente? ¿Por qué el otro es un santo? Porque él mismo se ha trazado ese camino. Hay uno que ha aspirado a la santidad, que ha aspirado a la luz, a la altura. Aunque en ese caso, Antonio, pienso que también se tiene que mirar un poco la situación, el modus vivendi, bueno, sí, la parte, dijéramos, acompañatoria de cada ser humano. Decía el hombre y sus circunstancias, claro. El hombre y sus circunstancias, Sí. por supuesto, porque eso influye, por supuesto. Evidentemente, pero a veces se puede luchar contra esas circunstancias. Eso sí. Se puede luchar, sí. Yo preguntaba esto, perdón que interrumpa, si realmente estaba escrito o no, porque si la respuesta, como lo ha sido, es de que no, la pregunta también siguiente es evidente, ¿cómo se puede adivinar el futuro? Ciertas personas cambian su destino con su fuerza de voluntad tremenda. Exacto. O tremenda, sí. Sí, sí. Mira, yo, por ejemplo, la consulta de evidencia la entiendo de la siguiente forma. Yo la entiendo de ver la situación del presente de la persona, el presente. Entonces analizas las posibilidades de futuro o sea, son un índice de posibilidades muy elevadas. Entonces, ves que si, por ejemplo, un acontecimiento, por inercia, va a tener un desenlace favorable para la persona, le aconsejas que continúe como está, es decir, que no mueva ningún hilo, puesto que va a tener un desenlace afortunado. Eso es una predicción y un consejo. Yo entiendo así la consulta. Predicción y consejo. Si ves que ese desenlace puede ser funesto, para eso estamos viendo, no estamos adivinando lo que va a pasar, sino lo que puede pasar. Entonces, si no te gusta ese desenlace, para esto sirve la consulta, para decir, Claro. ojo, no sigas por ahí. Varía. Exacto. Muy bien. Si tú ves que al salir a la calle te ha de caer una piedra, lo que tienes que decírselo al consultante, no puedes ocultárselo, no se puede engañar, pero sí puedes decirle, mira, cuando salgas a la calle, por si acaso, ponte un casco en la cabeza. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Ponerlos en positivo y no en negativo. Antes hablabais de la evidencia como de algo que se da entre dos personas muy próximas. Yo creo que es la impresión que ha dado a los oyentes, pero yo querría insistir
o decir que no es así. Es decir, hay casos de evidencia a muy gran distancia. Por supuesto. Por ejemplo, es lo que se llama la comunicación telepática. Y quiero poner un ejemplo que a mí me ha impresionado mucho. Yo estaba leyendo un libro, inglés ahora, que es de una experiencia telepática que se hizo en el año 1937 entre el gran vidente norteamericano Harold Sherman y el gran explorador polar también, Sir Hubert Wilkins. Sí, Hubert Wilkins. Sí, este hombre salió a buscar unos aviadores rusos perdidos en el Ártico, pero previamente se puso de acuerdo con Sherman, para que en determinados días de la semana, y una hora determinada, de noche evidentemente... Lo tengo escrito en mi último libro, Antonio, esto. Ah, ¿lo tienes? Sí. Hombre, estupendo, estás informadísimo. Claro que sí. Bueno, pues todos lo sabes perfectamente, pero es que quiero decir solo una cosa que es muy impresionante. Quedaron en que a esos días había una... Sherman abriría su mente, se pondría en situación receptiva. A muchos kilómetros de distancia. Estaba a 5.000 kilómetros, tú. Sherman estaba en Nueva York y el otro estaba en Alaska. Entonces le mandaba, Wilkins le mandaba las impresiones del día, ¿no? Y una noche Sherman captó algo absurdo, aparentemente. Vio a Wilkins con un smoking en una fiesta. Exacto. Y dijo, no puede ser esto, porque hoy en el Ártico, pues, nadie se va con smoking al Ártico, ¿no? Bueno, pues lo apuntó, porque claro, había que levantar acta de lo que captaba, ¿no? Y después resultó que había sido verdad. Es decir, aquella noche el gobernador de Point Barrow, me parece, organizó una fiesta para los expedicionarios y robó traje de etiqueta. Se puso smoking. Y Wilkins tuvo que pedir prestado un smoking, porque claro, él, cuando se fue al Ártico, no se le ocurrió ponerse un smoking en el equipaje. O sea que hasta este detalle lo captó. Inclusive en objetos. Objetos. O sea, él enviaba objetos, sí. que además objetos de lo más absurdo, intrascendente, o sea, que no tenían ningún sentido. Porque es impresionante, este libro es realmente impresionante. Sherman hacía inclusive Sí. movilizaciones con latón, que además esto me Es recuerda increíble. a un caso que en el último O sea capítulo... que eso demuestra, perdón, interrumpa, que el tiempo no que la distancia no influye para nada. en Nunca. absoluto. Y además, eso he dicho, que me ha recordado a uno de los últimos capítulos de mi último libro, que concretamente, un caso concreto que me ocurrió con una de mis abuelas, que antes precisamente con Diego estábamos hablando, de que hay personas que pasan por la vida siendo psíquicos, siendo personas que tienen facultades y pasan, o sea, sin ningún tipo de consecuencia. Yo precisamente me acordaré de que estaba tendría yo 15 años, estaba trabajando en un laboratorio y en ese momento tenía ganas ya de fumar un cigarrillo en ese laboratorio y no tenía cenicero. Entonces empecé a buscar por 2 armarios y en un armario encontré una hoja de latón. Entonces yo esa hoja de latón la empecé a torcer un poquito hasta darle la forma de un cenicero. Me fumé mi cigarrillo tranquilamente. Ese mismo día yo iba a comer a casa de mi abuela. Y en el momento que yo ni me acordaba de nada, llamo al timbre y en el recibidor me da un golpe en el hombro mi abuela y me dice, oye, te tengo, me lo dijo en catalán, et tinc dit que no fumis. Què feies avui amb la fulla aquella de llautó? O sea, ¿qué es lo que hacías con aquella hoja de latón? No te tengo dicho de que no fumes. O sea, si vosotros, si los oyentes intentan asimilar lo que un ser humano con 15 años en aquel momento, al margen que ya estuviera estudiando, y Antonio lo sabe, dentro de las temáticas parapsicológicas, es que te deja derrumbado, porque entonces lo único que te hace es confirmar que hay un algo. Hombre. O sea, ya no te sirven los libros, porque eso ya es un hecho más que inenarrable. Porque además mi abuela no se movía de su casa, ni tenía posibilidades de que nadie le dijera nada parecido, porque además estaba solo en el laboratorio y el único que lo sabía era yo. Escúchame, Ángel Alonso te va a poner los pelos de punta. Es muy difícil porque los tienes muy rizados. Sí, pero se puede conseguir. Yo a los 18 años tuve una crisis sentimental, porque en el fondo soy un sentimental, pero como la copa de un pino, ¿no? En el fondo y en la superficie. Y en la superficie. Y me fui de mi casa desesperado porque una chica me había dado calabazas, simplemente por eso. Entonces me subí toda la montaña del Tibidabo a pie de noche y fui a parar a Sabadell, imagínate. De todos los lugares del mundo me fui a Sabadell. Pasé la noche sentado en un banco en Sabadell. Al día siguiente cojo el tren de los ferrocarriles catalanes, desembarco en la plaza de Cataluña y me voy vagando por la Rambla y termino en la catedral. Y me siento en un banco de la catedral. Y allí estaba yo pues meditando en mis estupideces, ¿no? Cuando de repente noto una mano que se posa en mi hombro y una voz que dice, ¿qué haces aquí, hijo mío? ¿Por qué no vienes a casa? Mi madre. Yo no sé cómo mi madre supo jamás que yo estaba allí. Es increíble, oye. Es increíble. El cordón umbilical que no se rompe nunca. Increíble. Sí, muchas veces hemos oído y hemos leído Mi madre fue noticias. derecha a la catedral porque sabía que yo estaba allí. No sé cómo lo sabía, ¿no? Lo sabía. Sí, eso es así. Lo sabía. Es un enlace telepático que a la vez tiene Absolutamente. un nombre a nivel humano que se llama la voz de la sangre también. Pero a mí me pareció una cosa más normal del mundo. No me asombré ni me asusté para nada. Me pareció normal. Normalísimo me pareció. Muchas veces hemos leído, como decía, noticias en ese sentido, de que ocurre un accidente donde fallece una o varias personas y a miles de kilómetros tal vez algún familiar muy directo de Exactamente. aquellos fallecidos Exactamente. se despierta sobresaltado, angustiado porque ha visto la muerte de sus allegados, ¿no? Sí, sí. No, es que hay un tipo de intuición y un tipo de percepción que está clarísimo. O sea, hay una prueba clarísima que yo hago a mis alumnos a nivel de sensibilidad, y eso Diego lo sabe muy bien. O sea, yo me los llevo al Campo de la Bota. El Campo de la Bota es una zona de Barcelona
bastante conocida sobre todo por la gente que ha estado en tiempo de la guerra. Es muy gracioso de que el campo de Gota es bastante extenso, pero hay una zona muy concreta donde allí fusilaban pues a la gente, ¿no? En tiempos del 36. Sí. Bueno, pues, y yo jamás, por supuesto, porque si no, no sería prueba, digo qué zona es. Pues una persona que se sensibiliza en el lugar concreto, que aunque sean pocos metros cuadrados, empieza a notar un tipo de vibración extraña que le dice, aquí ha pasado algo, y además se pone nervioso. Empieza a ponerse nervioso. Y la demás gente, que a lo mejor no está en ese nivel de sensibilización, dice, ¿por qué está haciendo este tío? Que no va a entrar en balance, tío. Una tertulia semanal que dirige Jesús Beorlegui. Señores contertulios, no disponemos de más tiempo. Ganas de hablar es lo que traíamos al iniciar el programa y por lo tanto muchísimas gracias de todo corazón por habernos acompañado durante estos 50 minutos practicando eso que, como explicábamos al principio, Ignacio Agustí con sus ganas de hablar hablaba de tertulia que hemos intentado que sea amena. Nos volveremos a encontrar con los mismos temas y tal vez con los mismos invitados. Gracias y hasta siempre.